estamos nuevamente en el espacio Vox Populi para seguir abordando materias relacionadas con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. En la dirección, como siempre, está con nosotros Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla, el periodista Gonzalo Gutiérrez, y como panelista tenemos a Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que este espacio se transmite directamente desde el restaurante Bote Salvavidas, ubicado aquí en el Muelle Prat de Valparaíso. También les informamos que usted aquí puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl. En esta oportunidad está con nosotros aquí el doctor Roberto Burgos, consejero regional, presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, exdirector del Hospital Carlos Van Buren. Manuel Tovar, te damos la palabra de inmediato para que conversemos con el doctor Burgos, ¿cierto?, sobre diversos temas que tenemos planificado abordarlo con él. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Gonzalo. Es un agrado tener al doctor Roberto Burgos González con nosotros nuevamente. Ya lo habíamos entrevistado en otros espacios. Y recordar que el Centro de Estudios Regionales, junto con Marcelo Sagredo, Televisión, está en este año 2022 en un ciclo de entrevistas que tienen relación con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ayer estuvimos en la presentación del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Región de Valparaíso y estamos generalmente seleccionando nuestros invitados en esa perspectiva. Creemos que el tema de la ciencia y la tecnología será el tema del año 2022. Y en ese marco hemos querido invitar también a la región, quienes son autoridades regionales, para que tengamos una visión, opiniones de lo que ellos hacen en este tema. Y Roberto ha estado en temas que dicen relación, digamos, con la frontera de las necesidades en ciencia y tecnología, como por ejemplo en los temas medioambientales, que realmente son temas que lindan con los aspectos de innovación, la necesidad, digamos, de tecnología que permitan entonces manejar mejor, ¿no es cierto?, nuestra relación con el medio ambiente. Entonces te damos la bienvenida, Roberto, y queríamos en primer lugar consultarte cómo ves tú en la región el tema medioambiental. Bueno, la verdad es que me agradezco, primero Manuel, digamos, don Gonzalo y Marcelo, digamos, esta invitación. Por supuesto que los temas medioambientales se toman, digamos, la mayor importancia y también la conciencia de la ciudadanía. Todos sabemos que estamos asistiendo a los efectos, digamos, del cambio climático fundamentalmente producido por el hombre, ¿cierto?, por la actividad, digamos, que hace el hombre. Y en ese sentido, entonces, nuestra región no escapa, digamos, a los compromisos que tiene nuestro país para poder hacer que los temas medioambientales tengan, digamos, la sintonía con la ciudadanía y de alguna manera propendan, digamos, a que el desarrollo y progreso que todos esperamos que se pueda producir para mejorar la calidad de vida de todos y todas, tiene que estar siempre en sintonía y en el mayor compromiso con la protección medioambiental. No siempre ha sido así. Desgraciadamente nuestra región tiene ciertas zonas muy complejas, ¿cierto?, denominadas por mucho tiempo zonas de sacrificio, que actualmente, a la luz del conocimiento y a la luz de lo que debería ser y lo que la ciudadanía espera, no debería ocurrir, como son las zonas de Quintero, Puchuncaví, Catemo, entre otras. Y en ese sentido también tenemos que decir que esta región tiene múltiples alternativas y problemas, digamos, que han ocurrido durante mucho tiempo, y hace que, entre otras cosas, la Comisión de Medio Ambiente que yo presido, que no tiene todos los recursos para poder hacer todo aquello que quisiéramos, porque tiene que ahí tener mucha injerencia lo que es la Seremía de Medio Ambiente, también, digamos, la Superintendencia de Medio Ambiente, Salud también tiene mucho que decir, y en ese sentido, entonces, por ejemplo, entre otras cosas, hay una serie de catástrofes respecto a pasivos ambientales que exceden con mucho esta zona de sacrificio que yo te he descrito recién, que significa que hay muchos lugares donde todavía hay pendientes correcciones, soluciones para esos pasivos ambientales.
Y en cuanto a los nuevos proyectos, ¿cierto?, que se inician, por supuesto que tienen que ser con todas las caracterizaciones que no ocurrieron en el pasado, décadas atrás, donde no estaba tan presente, digamos, el tema medioambiental, que tiene que hacerse todas las desarrollo y progreso y los nuevos proyectos con total apego a lo que sea una normativa, e incluso debemos ir más allá de la normativa respecto a protección medioambiental. Resulta que, estimado Roberto, en el Parlamento se ha estado conversando un proyecto de ley en virtud del cual se le entrega la facultad de presidir el comité de calificación de los proyectos que entran al sistema de impacto ambiental al gobernador regional, por una parte. Pero por otra, también se le entrega la facultad de calificar, de resolver los temas de la calificación de esos proyectos al Consejo Regional. Esto evidentemente asesorado por los órganos técnicos que hay, ¿no es cierto?, tanto en la labor de la elaboración de la presentación al Consejo, ¿no es cierto?, está la CEREME y el Comité Técnico, como también al propio Consejo Regional. ¿Cómo ves tú, digamos, estas iniciativas? Bueno, nos parece importante porque en este momento la Comisión de Medio Ambiente y en ese sentido, digamos, el Consejo Regional, nosotros tenemos un encuentro con estos temas o una definición de estos temas en forma bastante marginal. La institucionalidad no hace o no dice que lo que nosotros hacemos sea definir exactamente los proyectos los proyectos en general de desarrollo que titulares privados o públicos presentan, digamos, a consideración del Servicio de Evaluación Ambiental, quien evalúa. Entonces, cuando se evalúa un determinado proyecto, por ejemplo, por poner un ejemplo, un plantel avícola en un cierto lugar, o un proyecto que determine, ¿cierto?, un mejoramiento de una actividad minera, por ejemplo, en la región, que existen muchas actividades mineras, quien define eso es el Servicio de Evaluación Ambiental. Y el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un órgano eminentemente técnico, pero que le falta, digamos, una visión a lo mejor más global, pero es técnico, que es lo que se define, hace preguntas respecto a determinado proyecto a distintos servicios. Y uno de esos servicios, o de alguna manera en la misma calidad, le pregunta al gobierno regional. Y el gobierno regional, a través de su Consejo Regional y específicamente la Comisión de Medio Ambiente, responde, pero no en todo el ámbito del proyecto, sino que solamente en dos áreas que la ley consagra. Y de las áreas en las cuales nosotros definimos un determinado proyecto son en el área de si tiene o no tiene coherencia ese proyecto con la estrategia de desarrollo regional, o si tiene o no coherencia con el ordenamiento territorial. En esos dos ámbitos, que son amplios de todas maneras, pero en esos dos ámbitos y no en otros. Por lo tanto, la ley nos exige que nos atengamos a esos dos acápites, pero que no involucran el proyecto en su totalidad. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en desacuerdo en lo demás con respecto a un proyecto, pero sin embargo la respuesta que nos exige la ley es en las dos líneas que yo te he mencionado. Eso implica entonces que nosotros tenemos que a veces aprobar una iniciativa que el Ejecutivo nos pone como propuesta de respuesta al Servicio de Evaluación Ambiental, pero no estar totalmente de acuerdo con otros ámbitos, pero que no nos compete desde el punto de vista legal. Muchas veces entonces ocurre que nosotros entregamos una respuesta que nos pide la ley respecto a los ámbitos en los cuales nos tenemos que desenvolver, pero sin embargo en lo demás tenemos que más bien emitir, porque nuestro cargo además tiene un carácter político en el sentido que es electo por votación popular. Entonces tenemos que responder en lo que la ley nos atañe, pero sin embargo nos sentimos libres, y muchos consejeros así lo han hecho, incluso el Consejo Regional en su conjunto, que podemos opinar desde el punto de vista político en relación a que tenemos la representación legítima de los territorios, como que no es aconsejable, que no es bueno ese determinado proyecto, aunque en las dos preguntas que nos hacen tan específicas podamos responder que sí, en esto se cumple, pero en el ámbito más global del proyecto no se cumple. Por lo tanto, tener más injerencia y tener una visión no tan solamente técnica, no tan burocrática, sino que también en este ámbito del reconocimiento a la representación popular, por supuesto que yo creo que es positivo. Sí, además que hay que recordar de que los consejos regionales, cuando
aún no se modificaba la ley 19.300, tenían una participación en la Corema. Y yo recuerdo en ese momento que en forma transversal, incluso en todo Chile, los consejos regionales fueron defensores absolutos de los temas medioambientales. Es decir, quiero recordarle aquí a nuestros amigos de la región que los consejos regionales de la región de Valparaíso en esos periodos se opusieron a todos los temas de termoeléctricas que se instalaron en las zonas de hoy día sacrificio, cosa que no ha sido reconocida, digamos, por la opinión pública ni tampoco por los medios de comunicación. Realmente, digamos, ¿cierto?, no hubiesen habido zonas de sacrificio si le hubieran, digamos, creído o considerado la opinión de los consejos regionales. De manera tal que esto avala, digamos, la opinión. Claro, y de tuya. hecho, digamos, algunos de los proyectos más emblemáticos del último tiempo, como por ejemplo puede ser el proyecto de la Salina y otros proyectos, piensa tú que nosotros la única posibilidad tenemos un representante del Consejo Regional en esa Corema, pero solamente con derecho a voz y no a voto. O sea, tenemos una participación demasiado, digamos, excluida en ese sentido, o no vinculante en el sentido que la opinión nuestra tiene un afán más bien consultivo, claro, y no, digamos, no vincula y por lo tanto no obliga, digamos, claro, nuestra opinión. En alguna ocasión ha ocurrido porque hemos levantado la voz de tal manera que la opinión pública se ha hecho eco, digamos, claro, de lo que nosotros hemos planteado, como fue la primera vez que se rechazó el proyecto de la Salina, cierto tiempo atrás, de los 28 consejeros, 26-2, digamos, fue la votación. Si bien es cierto, no es vinculante, por lo tanto no obligatoria, sin embargo, tuvo tal repercusión en la prensa, tal repercusión en la opinión pública, que el titular del proyecto se vio obligado, digamos, a retirarlo. claro. No, y además que hay que tomar en cuenta que en este sistema de evaluación de impacto ambiental, el nivel nacional tiene varias instancias. Pues, de partida tiene la instancia nacional, hay un consejo de ministros, después hay un comité de ministros, que no es lo mismo, ¿ah? Y, digamos, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, el servicio nacional, porque ese servicio nacional, el SEA, es desconcentrado a nivel de todas las regiones del país, y tiene, digamos, ¿no es cierto?, también en la calificación, el comité, digamos, ¿no es cierto?, que establece el artículo 86 de esa ley, es, digamos, compuesto por CEREMIS, o sea, digamos, órganos desconcentrados de la administración central. De manera tal que realmente esto, digamos, revela que la desproporción, digamos, de la participación entre el nivel central y la región es bastante grande, que es una cuestión que hay que resolver. Así que estamos de acuerdo entonces que en el los fondo consejos tengan que resolver se ahora, necesita, por supuesto, claro, más atribuciones de tal manera, digamos, porque y uno lo reconoce en todos los territorios. Yo los veo, los consejeros que existen actualmente y probablemente los que vendrán, digamos, a contar del 11 de marzo, tienen una real, digamos, sintonía con sus territorios, y en ese sentido sus opiniones, y siempre que nosotros vemos un proyecto respecto a la votación, generalmente estamos preguntando a los que son del territorio, de tal claro, manera de determinados proyectos, que a veces pueden ser, desde el punto de vista técnico, aprobados o aprobables, pero sin embargo hay otras consideraciones que a veces no están involucradas, digamos, los datos que se tienen, que la puede entregar el que está cercano a las personas del territorio, y por lo tanto es una manera más categórica y más clara y nítida de poder definir que los proyectos tienen que ser amigables con el medio ambiente, porque en el fondo se van a emplazar en lugares donde hay gente viviendo, y esa gente es la que tiene que tener la opinión respecto si a ese proyecto favorece o no favorece el territorio. Doctor, pasemos a otro tema ahora, el tema, ¿cierto?, del coronavirus. Ahora tenemos el Omicron. ¿Qué está ocurriendo aquí en la quinta región específicamente? ¿Cómo viene este fenómeno, cierto? Porque también hay mucha preocupación, Claro, sobre todo por el turismo en esta región. Claro, bueno, no escapamos, digamos, a nivel nacional, ni escapamos también a nivel mundial. Todos sabemos lo que ha ocurrido en Europa. Europa, digamos, un conjunto de naciones que ha tenido bastante, digamos, cercanía a tener las vacunas, todas las vacunas necesarias. Hay movimientos antivacunas que son muy fuertes de repente y que desgraciadamente han producido interferencias en esos países. Claro. Ya ha ocurrido esta nueva oleada por Omicron, que es mucho más transmisible que las otras, y por lo tanto vemos día a día cómo lo que está ocurriendo en Europa, que es tremendo, y lo mismo en Estados Unidos, que son países de gran desarrollo que tienen mucho acceso a la vacuna. En ese sentido, Chile, digamos, es pionero, o de alguna manera se destaca a nivel
latinoamericano en que ha tenido, a pesar de ser un país en vía de desarrollo, sin embargo un acceso a las vacunas bastante, digamos, importante y una capacidad de vacunación también bastante significativa. Entonces, si bien es cierto, no escapamos a la oleada de la gran, digamos, cantidad de contagios que está habiendo actualmente a expensas de la variante Omicron, sin embargo, podemos echar un vistazo al vecindario y vemos que la diferencia es significativa. Por ejemplo, Argentina, que está teniendo del orden de los 100.000, digamos, o 110.000 contagios diarios, lo cual quiere decir para una población de 45 millones, que es 2,3 veces la población nuestra, comparado con los niveles que nosotros estamos subiendo, pero que todavía se mantienen más acotados. Ayer fueron 12.500 contagios diarios, que es altísimo, la cifra más alta que ocurrió en Chile. Pero por otro lado, hemos visto que no está existiendo el mismo hiperpresión sobre el sistema hospitalario, de tal manera que las camas UCI utilizadas hasta el momento no se diferencian muchísimo de los periodos más críticos de la pandemia, cuando la vacunación era insuficiente y donde llegaron a haber sobre 3.000 camas UCI COVID utilizadas a nivel país, y actualmente no superamos todavía las 500 camas. Eso no quiere decir que en el número tan importante de nuevos contagios, si bien esta variante se ha determinado que tienen menor agresividad que la otra variante, eso no quiere decir, y eso hay que tenerlo muy claro, de que no hayan casos graves y que no hayan casos de fallecimiento. Son mayores en aquellos que no han cumplido su esquema de vacunación, sobre todo los que no se han vacunado o los que lo tienen incompleto. Y en aquellos que lo tienen completo, digamos, la seguridad es mayor. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que casos graves van a haber y fallecimientos también. Por lo tanto, la idea es primero completar los esquemas de vacunación. Están disponibles las vacunas, y aquellos que todavía están rezagados, persuadir, porque no es solamente cuidarse la persona, sino que cuida solidariamente al entorno. Así es que la gente cumpla sus esquemas de vacunación, están disponibles las vacunas, y en ese sentido seguir manteniendo también todas las medidas de evitar aglomeración, el uso adecuado de las mascarillas, la distancia, digamos, entre personas, seguir aplicándolo. Si bien es cierto, esto puede ser de menor intensidad, yo creo que no descuidar, que es peligroso igual. Antes de hacer la pausa, quería terminar este tema, doctor, preguntarle, hay gente que se resiste a vacunarse. ¿Usted ha visto casos de personas que se han hospitalizado por no vacunarse y que después insisten en seguir no vacunándose? ¿Por qué insiste esa persona en eso? Bueno, porque creo que hay mucho mito, digamos, de riesgo respecto a las vacunas, hay mitos que circulan a veces por las redes sociales, desgraciadamente, que no tienen ningún asidero científico, ¿cierto? Que dicen que con eso quieren controlar, que hay como teorías conspirativas, digamos. Y bueno, siempre va a haber un grupo de personas que piensen a contrapelo, digamos, de lo que piensa la mayoría. Se supone que no tiene que haber dictadura en las mayorías, pero sin embargo en este tema, que tiene un aval científico, que científicamente en todo el mundo, digamos, está avalado, yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que creer en la ciencia, tenemos que creer en el conocimiento para que pueda orientar un mejor vivir. Así ha ocurrido en siglos pasados, ¿cierto?, donde muchas veces la ciencia tenía que ir a contrapelo de lo que pensaba la gente, y yo creo que en estos momentos tener confianza, y nos parece que las autoridades actuales y las actualidades que van a entrar le dan un énfasis importante a creer en la ciencia y en el conocimiento. Hacemos la primera pausa y seguimos conversando con el doctor Roberto Burgos. Retornamos aquí al restaurante Botes Salvavidas para que ahora Manuel Tobar le pregunte al doctor Burgos diversos temas que todavía quedan pendientes aquí en esta tabla que tenemos. Voy a seguir con la línea del tema de la salud, porque se ha visto, digamos, que en estos temas de las vacunas,
en infectología, en el tratamiento, digamos, de estas epidemias, Chile ha tenido un comportamiento realmente sorprendente y que impresiona y exitoso. Entonces, uno se fija si en nuestra región existe, digamos, alguna infraestructura de laboratorio, de estudio sobre estos fenómenos. Yo sé que hay infectólogos, digamos, conozco a Rodrigo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Valparaíso, pero no sé si ellos tienen, digamos, mecanismos para trabajar, digamos, en estos temas. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, digamos, infraestructura o de alguna manera una institucionalidad así fortalecida, yo creo que no. Pero sin embargo, hay que reconocer que hay esfuerzos de las universidades, y en este caso específico, por ejemplo, la Valparaíso, hubo mucha colaboración de distintas universidades también, incluso privadas, digamos, cuando fue el tema de dónde establecer, si bien es cierto, no era investigación, pero sí colaboración en el esfuerzo, por ejemplo, de la pesquisa, la capacidad de hacer los PCR, ¿cierto? La capacidad de hacer la trazabilidad, donde se entregaron, digamos, se facilitaron distintas infraestructuras de universidades para poder instalarse, hacer la trazabilidad, y entonces yo creo que ha habido colaboración, y en ese sentido también proyectos que trataron de hacer un esfuerzo cuando se pensó en el suero, digamos, ¿cierto?, que podía ser de pacientes que ya hubieran ocurrido con la enfermedad y se pudieran, era una alternativa que después se fue viendo que en el tiempo, digamos, no era tan efectivo a nivel internacional, pero se hizo esfuerzo desde el punto de vista científico, y también hay proyectos que hemos aprobado en el gobierno regional, presentados por universidades, respecto, por ejemplo, a secuenciación. ¿Me entiendes? Cuando, digamos, empezó a hablarse, ¿cierto?, de las variantes originales, y después apareció la Delta como una más peligrosa, más agresiva, y que por lo tanto era importante tener la claridad, y actualmente con la Omicron, esas capacidades, si bien es cierto, no están establecidas tan institucionalmente, sin embargo el gobierno regional y el Consejo Regional ha estado siempre dispuesto, y hay proyectos que hemos aprobado recientemente para, digamos, coincidir o ayudar o fortalecer la capacidad de secuenciación, digamos, de cepas. Yo creo que en ese sentido hay un tema de que sí existe el germen, digamos, del deseo, los especialistas los tenemos, una infraestructura universitaria generalmente yo creo que está, pero que por supuesto que habría que fortalecer, y tener mucha razón de que se requieren recursos importantes para tener las capacidades a nivel regional de tener, incidir mucho más en este ámbito y en otros también respecto a la investigación. Hay otros ámbitos en los cuales, digamos, andamos bien. Tú recién mencionabas el tema de neurociencia. Acuérdate que tenemos el proyecto pendiente. Hay elementos que han, digamos, incurrido en la demora del Instituto de Neurociencia, donde hemos colaborado el gobierno regional y el nivel central para incluso además recuperar un barrio importante de la ciudad de Valparaíso, ¿cierto?, de lo más tradicional de Valparaíso, a través del Instituto de Neurociencia, digamos, de la Universidad de Valparaíso. Es decir, insistencia en el tema científico y en la capacidad de investigar. Yo creo que hay mucha inquietud, hay mucha iniciativa, pero se requiere un fortalecimiento desde el punto de vista institucional y de recursos más fortalecidos. Pasemos al tema de la oncología. Resulta que los últimos datos que tenemos es que el cáncer pasó a ser en la región una de las primeras causas de muerte. Es la primera a nivel nacional ya. Es la primera a nivel nacional, claro. Antes era el tema de cardiovascular, claro, pero ahora tenemos el tema del cáncer como primera causa de muerte. Y aquí se sabe que el tema es muy relevante desde el punto de vista de que hay un segmento, digamos, de adultos mayores que también propician o son, digamos, los adultos mayores están más expuestos, digamos, justamente a este tema de este látigo maligno del cáncer. ¿Cómo está este tema en el Consejo Regional? Porque nosotros sabemos que el Consejo ha sido muy aportante desde el punto de vista de apoyar el proyecto preinversional que crea, digamos, ¿cierto?, este centro macro regional del cáncer, digamos. ¿Cómo a eso que realmente interesa, digamos, a la comunidad? Bueno, yo creo que esta iniciativa del gobierno regional y el Consejo Regional de establecer el Centro Macro Regional del Cáncer, primero es pionero, digamos, porque no hay consejos regionales o gobiernos regionales que hayan acometido ese desafío importante. Todos siempre, normalmente lo estamos esperando a nivel central. Existe, ¿cierto?, una ley del cáncer
que fue trabajada, ¿cierto?, por la senadora Goich tanto tiempo y que no está completamente establecido como se pensó en su momento, pero existe. Pero pioneramente este Consejo Regional estableció crear un centro macro-regional del cáncer. ¿Cuál es el tema, digamos, de la situación actual del cáncer? Indistintamente de la pandemia, que desgraciadamente ha hecho postergar muchas de las actividades propias, digamos, del tratamiento del cáncer. Primero, normalmente el cáncer, uno de los factores de riesgo, por supuesto, que es la edad, a lo que tú hacías alusión. Por supuesto que todos los factores que nosotros sabemos de contaminación ambiental, del uso excesivo del tabaco. Bueno, el uso del tabaco y el uso del alcohol, digamos. También. ¿Ya? Claro. Y otros elementos que pueden incidir. Hay que preocuparse. Entonces, respecto a ello, la región de Valparaíso y el centro oncológico que está alojado en el Hospital Carlos Van Buren atiende no solamente a la región de Valparaíso, sino también a la cuarta región. Y en ese sentido, entonces, requiere un fortalecimiento de la infraestructura. ¿Cómo se trata en general, en forma, el cáncer? ¿Cierto? Un diagnóstico que sea oportuno, que sea precoz y un tratamiento que son tres áreas fundamentalmente, que es la cirugía, la extirpación, ¿cierto?, el tumor cuando eso puede ser así, la quimioterapia, que son los tratamientos con drogas, y la radioterapia. Una parte importantísima, digamos, es la radioterapia. Para poder tener un indicador de nivel internacional respecto a las capacidades que tiene un centro para tratar el cáncer, idealmente, del nivel internacional, es contar, por ejemplo, con 5 aceleradores lineales, incluso con 6, para la población que significa 1.900.000 personas de la región de Valparaíso y para la población, para la radioterapia. Y el Hospital Van Buren cuenta con 2 aceleradores, uno de los cuales es nuevo, última tecnología, el otro tiene 14 o 15 años, es antiguo, ¿cierto? Que fue tiempo suyo, cuando fue director. Cuando fui director del hospital. Entonces se requiere, digamos, un esfuerzo importante, que es ir acumulando, y en el convenio de programación está un acelerador lineal por año, de tal manera llegar a esos 5, idealmente 6. Pero al mismo tiempo hacer la infraestructura de ese centro macro regional del cáncer, que no significa solamente aceleradores lineales, son los escáneres, digamos, para poder hacer la planificación, que son las capacidades de hacer los estudios, digamos, mejorar diagnósticos histopatológicos, etcétera, de tal manera que ese esfuerzo es lo que hemos planteado en el convenio de programación. Desgraciadamente, eso está con retraso, producto en parte de la pandemia, y esperamos, digamos, y porque recursos se destinaron fundamentalmente a pandemia. De hecho, nosotros mismos redestinamos presupuesto del Consejo Regional para el tema de PCR, para el tema, digamos, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, requerimos poner al día el tema del Centro Macro Regional del Cáncer, que yo creo que va a dar una respuesta a nivel regional y suprarregional, hablamos de la cuarta, integral a este manejo de lo que es el cáncer. Yo creo que ahí la ciudadanía tiene que estar muy atenta a que se pueda cumplir con el nivel regional y el nivel central, de tal manera que tengamos ese centro macro regional del cáncer a la brevedad. Ahora, al parecer, por la redacción de la ley de la senadora Goich, habrán centros en cada una de las regiones del país, digamos. Entonces es probable que... Claro, no en cada una de las regiones, pero digamos, habrían por lo menos unos 4 o 5 centros a nivel nacional. Ya. O sea, seguimos entonces ligados con Coquimbo. Claro, porque parece que hay alguna idea de que los coquimbanos quieren también tener su propio centro. Se entiende. El tema es que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista económico, claro, un acelerador lineal son 3.500 millones. Claro, sin considerar el emplazamiento. Digamos. Claro, que son 1.000 millones más, digamos, porque hay que revestirlo, digamos, en plomo. Los especialistas. Y tiene que la cantidad, justamente, la formación de especialistas. Eso que es un área que tiene que ir muy bien delimitada y calculada, porque no es un especialista que usted pueda formar y ese especialista solamente puede trabajar donde hay un gran centro. No es como a lo mejor otro profesional que puede trabajar individualmente. Entonces trabaja con equipos que son de altísimo costo, que tienen que estarse renovando porque tienen obsolescencia, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, por lo tanto, es complejo, tiene que formar especialistas para que asistan o de alguna manera trabajen interdisciplinariamente en estos centros. Ahora, estos especialistas muchas veces se forman en el sector público y se van al sector privado, porque ese es el otro problema. Resulta que ahora en Viña se instala un centro oncológico. Claro, la FAL. ¿Ah?
la Claro. FAL. Pues. Entonces, La Fundación Arturo es muy López Pérez. probable que también haya una migración hacia ese centro, que va a estar mucho, por lo que se ve, va a estar más al día y se va a inaugurar antes que el del sector público. Claro, pero por eso es importante, digamos, dar un énfasis importante a lo que significa este centro macro-regional, porque en ese caso, por las capacidades que tiene también el Estado, en ese sentido es muy probable que esa tecnología, digamos, más actualizada va a estar, digamos, yo creo que en manos de lo público, y en ese sentido yo creo que sería pionero tener este centro macro-regional del cáncer, porque sería tener tecnología de última generación, ¿cierto? Muy moderna, a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido fundamentalmente apoyando a aquellos sectores más desprotegidos que habitualmente tienen la sensación de que el sistema de salud, digamos, no tiene la acogida, no tiene tampoco la oportunidad y el acceso igualitario o facilitador, de tal manera que no haya, porque no puede haber en salud, y eso yo creo que es inaceptable, y transversalmente así lo hemos conversado, ¿cierto? Y lo pensamos, yo hemos conversado en esta misma mesa, diferencia, digamos, entre tener un acceso a una salud adecuada, oportuna y de alta calidad, y si no se tienen los recursos, eso no puede ser un impedimento, no puede ser por ningún motivo éticamente un motivo por el cual no tener acceso a la mejor salud posible que el Estado pueda entregar, que el país pueda entregar, solamente por tener el dinero. Pero el hospital Bambiano se está cayendo. ¿Qué Bueno, pasa con nuestros hospitales? ese es La un gente tema- ha pedido un nuevo hospital, las autoridades están bien, ¿cierto? Yo creo que ahí sí, Valparaíso, yo creo que ¿Cuántos años llevamos? Valparaíso, digamos, ha tenido un problema, yo creo, serio, en el sentido que existen actualmente en marcha, ¿cierto?, construyendo esos hospitales modernos. Tenemos el Hospital Gustavo Frique, ¿cierto?, el biprovincial, ¿cierto?, Marga, tenemos el Hospital de San Antonio, ¿cierto?, Casablanca. con el Hospital de Casablanca, el Hospital de Casablanca. Entonces yo creo que Valparaíso tiene una población de 250.000 personas, tiene una población además envejecida, digamos, tiene de mayor vulnerabilidad. Si usted analiza, digamos, hay muchos más adultos mayores en la ciudad de Valparaíso, y adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad social. Tiene dificultades propias, digamos, Valparaíso, de sus cerros, por lo tanto los SAPUS, por ejemplo, los servicios de atención primaria de urgencia, son 42 o 45 cerros, podremos diferir en eso cuántos cerros son, y tenemos 5 SAPUS. Por lo tanto, debería, ¿cierto?, existir, si no un SAPU por cerro, debería tener por lo menos cada 2 o 3 cerros un SAPU, y eso significaría incrementar en un 300% la cantidad de SAPU. La atención primaria tiene que ser fortalecida, tenemos problemas en el convenio de programación todavía con terreno, por ejemplo, en la reposición del consultorio Cordillera, Las Cañas, reposición del consultorio, ¿cierto?, Juan Pablo II, también dificultades, digamos, que tienen que ser allanadas para poder resolver y mejorar la atención primaria en la posta, digamos, de Laguna Verde, etcétera. Entonces hay problemas de atención primaria que hay que fortalecer, hay problemas, digamos, de infraestructura de esa atención primaria, de la atención de urgencia primaria, y además de capacidad resolutiva, porque siempre se ha hablado que tiene que ser más resolutivo, necesita laboratorios, digamos, pero que sean oportunos en la atención primaria, y también la infraestructura del Hospital Van Buren, que yo creo que ha venido a menos, sobre todo que además aloja no solamente a la oncología que estábamos hablando recién, sino que también la neurocirugía. En la neurocirugía hay un neuronavegador, por ejemplo, en el Hospital Van Buren, y estamos hablando ahí de tecnología que no existe en la región, ¿cierto? Son ciertos elementos tecnológicos que tienen que estar tiempo atrás, sí, pendientes, no tenemos, y tú, Manuel, lo conversabas tiempo atrás, el escáner PET, ¿cierto? Claro. Que no lo tenemos a nivel público, No, y que sí deberíamos tenerlo, entre otras Tienen en cosas. Viña. Pero bueno, la neurocirugía del Hospital Van Buren, entonces requiere un nuevo hospital, el Van Buren. Se requiere una infraestructura adecuada, y esta área, digamos, que de lo que ocurrió hace poco, ese accidente, bueno, es un área que no está haciendo, no es clínica, o sea, ya hay que dejar claro eso a la ciudadanía, digamos, que no es un área clínica, pero sin embargo sí es verdad de que el Hospital Van Buren requiere una modernización completa, ¿cierto? Necesita un nuevo hospital en infraestructura, en espacio, tecnología generalmente se está incorporando. A eso no podríamos decir que no hay tecnología que se incorpora, especialistas de altísima calidad, hay muchísimos, digamos, en el Hospital Van Buren, pero la infraestructura es la que tiene que ser modernizada acorde a lo que está ocurriendo en el resto de la región. No puede Valparaíso estar quedando con una brecha que no tienen los otros hospitales. ¿No hay un estudio de prefactibilidad también respecto? Sí, pues, antes de terminar. Eso sí. Sí, ¿ya se 420 millones de pesos que hace 4 años se asignaron para
el estudio de prefactibilidad del Hospital Van Buren y del Hospital Pereira. Eduardo Pereira. Por ahí Ya. alguien ha preguntado a propósito, digamos, de las nuevas autoridades que entran, de la salud mental, qué pasa con el Hospital Salvador. Pero la verdad es que hay otras consideraciones desde el punto de vista de lo nuevo que se debe hacer en el aspecto de la psiquiatría y de la salud mental. Cosa que Entonces, le interesa mucho al presidente Boris. al presidente Boris, por eso Claro. lo decía. Pero ahí tenemos otras áreas que también deberíamos en otra oportunidad abordar respecto a la salud mental en la región de Valparaíso. Por eso que hago la mención de que no está considerado en esa preinversión, está considerado el Hospital Eduardo Pereira, ¿cierto?, que está en San Roque, y el Hospital Carlos Van Buren. Ahora hay que decir de que ese estudio preinversional da lugar a un estudio de diseño. O sea, tenemos mucho por delante. ¿Ah? Tenemos para rato entonces. Claro, tenemos un poquito para largo, pero... Tenemos para largo, pero aquí lo importante es la señal. Y me da la impresión de que la señal, espero yo, del presidente, digamos, entrante, es una señal fuerte con las regiones y una señal fuerte, en este caso, con la ciudad de Valparaíso, que yo creo que ha sido maltratada, digamos, o no ha tenido el tratamiento acorde a la importancia que tiene desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de ser pionero en tantos ámbitos que ha sido Valparaíso, de tener en cuenta, ¿cierto?, la fuerza y la pujanza del puerto, la pujanza de la gente, el esfuerzo con el cual muchas veces se viven dificultades habitacionales. Entonces yo creo que hay que hacer una impronta y de alguna manera un esfuerzo importante, esperamos, del nivel central, primero descentralizando para que podamos tomar las mejores decisiones en la región, pero también entregando los recursos para que la ciudad de Valparaíso, digamos, tenga el sitial que le corresponde. Bien, nuevamente hemos quedado cortos, Manuel. Agradecemos al Ajá. doctor Roberto Burgos. Recordemos lo que... Y recordemos que en la próxima, cierto, reunión que vamos a tener aquí, estará Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencia. Nos despedimos. Gracias. Chao, chao.